Buenas tardes, rebanitas, y bienvenidos a otro directo solidario de la Orden de Reban. A ver si me oye. Parece que sí. Bueno, hoy estamos aquí con un juego nada nuevo, ni nada particularmente excitante, ni de gran formato, sino es un juego que tenía por la biblioteca de Steam desde hace años, que me lo regalaron en algún momento, alguna promoción de estas que hacen porque el desarrollador saca un juego nuevo y regala el anterior, que no debió jugar muchísima gente, por lo que sea. Pero resulta que me dio por jugarlo hace relativamente poco y empecé a verlo y me pareció muy interesante, por eso quiero compartirlo hoy. Aquí tenemos. Y nada, lo que es la historia del juego, pues tiene que ver con este libraco que tenemos aquí delante, porque es un juego que, digamos, juega con la narrativa, con las distintas decisiones que tomas y cómo, digamos, como el efecto que tienen en la trama y en la historia. Así que sin más dilación, vamos a meternos con ello. Espera, creo que se oye todo bien, no sé si se oye muy bajo el propio juego. Vamos a ver si podemos subir un poquito el audio del juego. Esto lo tengo todo al mínimo, ¿no? No me extraña que no se oiga. Al menos un poquito así. La música se cae un poquito baja y el resto más bien tirando alto. Vale. Venga, sí, vale. Vamos a continuar la partida, pero como digo, bueno, lo tenemos aquí. Son muchas historias que vas. La historia en sí, el juego, te lo pasas rápido, lo que es el juego, pero no es exactamente un roguelite, es un roguelite light, porque realmente todo lo que vas ganando lo llevas a la siguiente historia, vas progresando y vas continuando Empiezas otra vez la historia desde el principio, pero con distintas ramas, distintas opciones. Y cada final, hay como veis todos estos finales, yo solo he desbloqueado 3 finales, cada final te da pues acceso a ciertas verdades. Digamos, cada uno de estos finales está dividido en cuatro grupos y cuando desbloqueas un final de ese grupo, desbloqueas una determinada verdad. Sobre eso, pues. Y como 2 veces me ha matado mi novia gata, hemos descubierto que todavía tiene sentimientos por Rinaldo, que es el protagonista. Y aquí hemos descubierto que cierta gema maligna mágica resulta que es resulta que es maligna y mágica. ¿Quién lo iba a decir? Y te da aquí un pequeño resumen de la historia, de las decisiones que te han llevado a ella y el tipo de persona que eres, según lo que hayas decidido. ¿Qué tipo de héroe eres? Así que nada, yo creo que vamos a meternos con que es ya la cuarta historia. Digamos, empieza con un prólogo, que si no vamos a rejugarlo, en el que tú eres básicamente un rebelde, eres un Han Solo de la vida, eres un rebelde, pero que no. Rebelde sin causa. Y te encuentras con un joven rebelde con causa que huye con un libro. Y tú has jurado protegerle porque le habías prometido no sé qué a su madre. El rebelde con causa muere y tú acabas con causa, uniéndote a la rebelión para salvar el libro, para salvar a la rebelión. Y resulta que el libro es mágico y cada vez que te mueres, digamos, se rellenan sus páginas con tus historias. Ahora, eso valdrá como intro. Así que vamos a continuar la The partida. clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Renato really leave an old friend to the Ravens? Se oye bien el audio, que no he llegado a tiempo para subir el volumen y ver si se oía bien. Pero bueno, básicamente tenemos ahora 3 opciones. Llegado a este punto, las 3 opciones las he jugado ya. Digamos que a medida que vas descubriendo cosas, a veces aparecen opciones nuevas. Tanto de inicio como pues después de acabar un nivel, tienes normalmente 2 o 3 opciones de qué hacer después. Como estas son las últimas que he hecho, son ir a encontrar el arma para luchar contra el imperio, como los rebeldes. Ahora vamos a otra vez a rescatar al amigo, que hace mucho que no lo hago. Le he dejado morir unas cuantas veces ya. Vamos a ver. Ah,
Lapino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Bien. Bueno, vamos a salvar al conejo de los cuervos. Básicamente lo que es el gameplay son niveles de hack and slash, de juego de acción, sin más. Los controles son endiabladamente malos, eso sí hay que decirlo. Only sold it. But wait. Where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? ¿Qué pasa con el sonido? De repente se ha quedado como muy apagado. Mejor ahora. Vale, ahora sí. No sé qué había pasado, que de repente se ha oído muy baja la voz del narrador. Pues los controles son eso, bastante malos, no me gustan nada. Los controles en movimiento, simplemente manteniendo apretado el botón derecho del ratón. No, vaya. Ouch. Ah, esto es con el... Mierda. Ouch. Y tardas un rato en acostumbrarte después de si no están jugando últimamente. ¡Ah! Mierda. No he llegado tiempo a... Mierda, me pilló. That could have gone better. A esos con escudo hay que matarlos tirándoles a uno encima. Pero bueno, ahora tengo... Siempre se me olvida que tengo otra opción para encargarme de esos, que puedo quitarles el escudo. Bueno, sí, encuentro la forma... Ahí. Pero si he hecho contraataque a tiempo, ¿qué dices? Puede ser bastante satisfactorio cuando empiezas a moverte así ágilmente. Ahí, cuando pillas a uno y se lo echas a otro encima. Vamos ahí, por Dios. Esto es importante matarlo rápido. Ahí. Bueno, ni tan mal. Just 2 weeks passed. Renardo had sneaked through an empty town and listened to the Raven's call about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Tenemos algo más por aquí, alguna caja que se nos haya olvidado con comida. Las balas de paja no se pueden romper. Tampoco podemos entrar en la huerta. ¿Podemos ponernos por aquí? Ah, mira, sí podemos meternos por aquí, pero no hay nada. Vaya, era el sitio ideal para que hubiera una... algún tipo de secreto o algo. Ahora podemos ir por un lado o por el otro. Hace mucho que... Esta no me acuerdo cuando hice por última vez esta pantalla, así que vamos a ir por aquí. Venga. Como los controles son de aquella manera... A ver, espera, ¿cómo no se está rompiendo esto? Esto se rompe, tengo que romper una. Renardo had been the terror of the sandcastles when he was 2. Esto hay que pillarlo de espaldas porque si te pillan en el arco de luz, inmediatamente te hacen una pila de daño. Sí, sí. Ah, comida. Bien. Pues algo. Corre, apártate de ahí. Por favor, cámara, compórtate. Vale, no ha hecho falta. De alguna forma me los he cargado todos. Vale.
digamos que tampoco no es el juego más pulido en algunos aspectos. No te quedas enganchado en el terreno, sino bueno, con los controles yendo simplemente arrastrando y a donde apuntas con el ratón, pues muchas veces, a veces no calculas bien. Oh, te quedas enganchado en una valla como ahí, a pesar de ir en línea recta. Es que no es el juego más pulido del mundo, pero no sé, lo compensa con el encanto que tiene. Por la forma de contar la historia está muy bien. Por aquí, por aquí. Tiene pinta de... Es una puerta. Tenía pinta de arena de combate, pero no, es una puerta. Tampoco puedes realmente hacer zoom para ver lo que hay más allá. Pero aquí sí hay un cofre. Esto nos permite mejorar nuestras espadas o crear espadas nuevas que permiten abrir caminos. Renato could forge a really great sword. He was a master forger. That probably wasn't the right word. Nada. Ostras. Qué abierto es esto. No recordaba que hubiera tanto. Ah, por aquí más tesoros. Bien, está bien. Tengo 63. Creo que para hacer la última espada que necesito 74 o así, o 75. Voy por otro lado, creo que había un... No, lo que había era un banco de trabajo. Precisamente si no tengo esto no puedo hacer la espada, así que... Vamos a ir primero por más tesoros. Ya estamos cerca. Uno más y podré. Puedo colarme por ese pozo. He shouldn't get impatient. Oh, subir de nivel. He needed to have the time to figure out what all his experience had brought him. Según los niveles, las líneas de este árbol, lo vas desbloqueando a medida que vas muriendo. Como ya he muerto ya 3 veces, como ya he llegado a 3 finales, tengo 3 líneas desbloqueadas. Pero bueno, hay que ir poco a poco. Podemos ir cogiendo más vida. Más daño cuando agarras al enemigo. Esto a lo mejor puede ser contraproducente, porque a lo mejor si quieres agarrarlo para lanzárselo a otro y lo matas al agarrarlo, así que a lo mejor este no lo voy a hacer. No, tarde o temprano tendré que hacerlo para seguir adelante, pero... Esto era acometido a través de los enemigos. Esto está bastante bien. Espada Fu. Simplemente es más daño, más ataque. Cuando llegas a un combo de 10 y les atacas a cualquier distancia. Tiro de gancho. No, esto no lo utilizo mucho en combate, nunca me acuerdo. Vamos a hacer esto. Con un combo de 10 llegas bastante a menudo. De 20 ya cuesta un poco más. Pero de 10 se hace fácil. Y iremos aquí. Debería bajar por ahí. Creo que debería haber... Ah, no, vale. Creo que me da la opción. Igualmente. Porque esto... No creo que mete el transporte si no está... Si no está activo, ¿no? No está brillando. Esto es un camino que solo puedes abrir si tienes la espada adecuada. En este caso la espada de fuego. Y normalmente son vías secundarias que suelen abrir sitios donde hay tesoro. A veces son atajos o cosas así. En este caso no sé exactamente lo que es, pero vamos a abrirla. You never knew where the road would take you, thought Renato. Una palanca. Puzzles. Imagino que es para apartar esa rueda y poder cruzar. Para poder cruzar. Ey, esta fruta no puedo comérmela, es la misma fruta que utilizo para comer. ¿No puedo cruzar? Tenía que haberlo todo hecho de una tirada, me parece. Un tirón. Vale, no. ¡Y! ¡Ah! ¡Justo! Ah, y esto me va a llevar a donde estaba la otra placa. Bien. ¿No se trata por romper? Vale, esto solo me da los cubos estos, pero no me da los minerales, que es lo que más necesito. Con 71 no sé si era suficiente. A lo mejor era 71 lo que necesitaba.
Oh, y ahora está activo y puedo volver inmediatamente. No. Ah, sí. Era 70 lo que necesitaba, vale. Vale, con esto puedo hacer la última que me queda. From the mystical east could make time itself slow for you. Y así puedo abrir las puertas moradas. Y además cada una tiene distintas funciones en combate y demás. Las demás las tengo todas mejoradas, no, la de hielo no. Voy a necesitar bastante para poder hacerlo. 100 y 15. Bueno, esto lo tengo casi, la esencia. Y gemas tengo alguna nueva, que quizá... ¿Alguna de nivel más potente? Nivel 1, resistencia física, nivel 1. Posibilidad de crítico. Esta que tengo aquí es... Rompe escudo. Tengo mejores herramientas para los escudos. Sin embargo, un 10% de crítico no está nada mal. Vamos a utilizarlas. Velocidad de ataque, todo está bien. O energía. Bueno, con esto nos apañamos. Vamos al pozo ese. Esto es lo que pasa con los controles. Uy. Esto está un poco oscuro. Ah, pues sí puedo andar por aquí. Por ahí me ponen entonces los puentes esos. Estaba buscando por aquí porque a veces en las... Como siempre, en las esquinas por donde no tienes que ir es donde encuentras los cofres del tesoro. Aquí va a haber enemigos. Ouch. ¡Ah! Pensé que le había quitado el escudo este ya. Ah, se lo había quitado el otro. Por suerte, son los puntos de control antes de cada combate hay siempre un punto de control, así que perder tampoco es particularmente... I'm sorry. Is that your shield? Ravens were landing everywhere. Podría haber sido peor. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Solo estoy parcialmente muerto. Snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Otro nivel. Nice. Bueno, un poco más de vida extra, que nunca viene mal. ¿Tengo otro? No. Renata felt uncomfortable around cemeteries. They reminded him of a goth vixen he'd dated for a while. Ahí estaba intentando apartarme, pero se me había olvidado que tengo que mantener apretado siempre el botón derecho para moverme. Porque cuando entras en combate, pues a veces se te olvida. Y así estoy, medio muerto. Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am.
The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows. And that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who happened to also be a deadly sorcerer, and, oh, his only daughter? Ah, that would be worth it. And it would be nice to see her. He'd always had a soft spot for her. And he felt sure she had one for him. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Como ya le hemos tomado en su día. Esta también, pero no en esta línea temporal, así que por eso nos viene indicada. Así que vamos a coger esta. To make the Sky Ripper, the Transcendent Emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Bernardo had already let that armature slip away to save Lupino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Sky Ripper? Lupino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. You've been busy. He sure had. Renato told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. Renato grinned. He had a very good feeling about this. No, nunca digas eso. It's beautiful here, thought Renato. He was thrilled to be back with his old war buddy. He'd missed the mad rabbit, but something was not quite right. No sé por qué, nunca me había pasado hasta ahora que al principio de cada nivel se baje el volumen, a pesar de que aquí sigue alto. Me parece que en cuanto se pasa al menú vuelve otra vez a colocarse bien. Aquí seguro que hay algún camino secundario con tesoros, ¿no? Ah, mira aquí, hablando del rey de Roma. Joink. Y seguramente al otro lado haya otro. Tenemos que ir por el centro. He'd once met a pirate captain who used hooks to get around his ship. Oh, what was his name again? Joink. Y esto nos llevará, imagino, de vuelta para no tener que dar toda la vuelta. Sí, nos lleva el camino al centro. Excelente. Al menos eso está bien pensado, que no haya excesivo backtracking. Por ahí está el pozo es el camino, así que todo lo demás imagino que será también tesoros. Y efectivamente hay un camino secundario. Fresh socks, thought Renato. Please be fresh socks. Y esto no es camino. Y aquí con la espada de hielo. Esto es posible que sea un camino completamente nuevo. En vez de ser simplemente es un camino alternativo, no al pozo. Siempre se me olvida que con escape sales directamente al menú, que hay que utilizar los botones. Que es otra cosa que podrían haber arreglado también. Porque es algo como muy... Ah, esto es una carta del emperador. La del otro mundo. Sí, de hecho por aquí ya he venido. De hecho por aquí vine ayer, porque este mapa lo hice ayer. En otra historia, con otras elecciones previas, pero el mapa era más o menos el mismo, creo. Así que vamos a coger el pozo, a ver si eso cambia algo.
Esto es como muy amplio. Parece raro que no hayan aparecido enemigos ya. No, mucho mejor. ¿No hay camino por ahí? There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Cristales. Nada más, hay que ir por ese puente. El dash este ahí abajo tenemos dos y se va regenerando. Sorry, mustache, thought Renato. Estaba solo a un golpe de que me dieran. Y me lo dieron. Con lo bien que iba. Esta espada dice que ralentiza el tiempo, ese poder especial. Ah, está muerto ya. Uf, qué mal. Renato felt wrong all over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Renato smelled sick animals and dying ones, but no healthy ones. And getting a bad feeling about this, Renato thought. Maybe Lupina was right. Maybe he should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Mucho mejor. Welcome to Earth, Renato told the corpses. It was something he'd seen in a play once. Oh. ¿Ninguno de estos cristales se puede romper para sacar comida? As he held the radiant icosahedron, Renato felt queasy. Like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Renato ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Renato ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners.
It was a good target for a hero like Reynardo. But what if Lupino got the core and then broke it, or lost it, or worse? Was Reynardo ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. En este caso no hemos hecho ninguna de las dos, con esta serie de decisiones, porque esta la hice, pero tenía otro objeto cuando la hice, en vez del, bueno, además del núcleo, así que no sé. Vamos a elegir al azar, pito, pito, colorito, mismamente. Lupino was a touchy rabbit. Reynardo knew that. You're brave, I know, Reynardo said. But this is what I was hired to do. At least let me run ahead and warn the scientists you're coming. So, Lupino was intent on being a hero, just like him. War made sensible men crazy for glory, and Lupino had never been sensible. But what was the harm? Lupino might well trip over a hornet's nest of ravens, but that was better than ravens lying in ambush, wasn't it? They finished the trip to the Nexus in silence. Reynardo had no sooner rescued his friend than he was putting him back in danger. All right, he finally said as they landed. Go. Este mapa creo que lo he hecho, pero de nuevo, no con esta historia, maldita sea. Vanish on the horizon. Gracias. He could feel nausea building in him. He felt ill. Could his knees really be aching this much? But how could he have handed the core off to Lupino? That was a recipe for disaster. Suficiente experiencia para el próximo nivel. There was an engraving. Maximum capacity, 130 people. ¿Cómo? Bueno, ten en cuenta que en este mundo hay todo tipo de animales, quizá algún animal más pequeño. Comida. Pues este tufillo que tengo alrededor con el tufillo verde no parece nada saludable tampoco. Ah, qué comida. Menos de la pena. Por aquí, creo que por aquí fui ayer. Vamos a ir por aquí. He wished there were more pylons he could use the hook on. He really needed to construct additional pylons. Creo que el otro era un camino secundario, el otro. Seguramente habría algún tesoro ahí. Por este. ¡Auch! Me pilló. Ahí va. Ya empezó a pillar los contraataques un poquito mejor. Mira, no quería haber pasado por aquí tan rápido. Se me escapó el... Reynardo felt worse. All his joints were aching now. No. He'd been through beatings that felt bien better tesoro. than this. So the core had a kind of poison that could harm you without even touching you. That's new. Well, it had power. The rebellion needed something with power.
And how was this any worse than a sword wound? Well, a death by sword was sudden and fair. This was just squalid. Piecemeal death, like old age. Nada nuevo aquí. Y... Ah, Energy spheres. venga. Easy to dodge, but boy do they sting if you didn't pay attention. Ah, venga ya. Mierda. Juraría que va más rápido de lo que iban antes, cuando lo hice el otro día. Te cargas estos y te atacan a distancia. ¿Qué ha pasado ahí? Se supone que con el gancho a los del escudo lo quitas si le enganchas. Al final te pasas la mayor parte del tiempo con poca vida porque como siempre te carga al final del último combate, pues bueno, si no sobrevives te quedas así. Al menos yo. Así que tampoco sirve de mucho ponerte mucha vida máxima porque solo al principio del nivel vas a tenerla llena, así que... Oh, genial. The observatory was a burning hulk. Dead scientists everywhere. Bernardo found the mad rabbit cowering under a desk. The ravens, they must have known we were coming, said Lapino. How did you... Well, see, I was doing a card trick with my lucky deck, and I kind of bobbled the cards, so I went under the desk to gather them up, and boom! I guess we'll have to take the car straight to the secret base. The secret rebel base. Yes. They had engineers there. But wait. Calaveras, the sage in the mountains. Maybe he would know what to do with the naked core. Sí, posiblemente llevar el arma de destrucción masiva inestable a los rebeldes desesperados quizás no sea la mejor idea. Mejor primero ir a que la examinen. Pero bueno, la última vez, el tomar la decisión, digamos, más sensata, me salió el tiro por la culata, porque alcancé la iluminación, estuve tan en equilibrio con la naturaleza que me senté en medio de la batalla a meditar y me mataron. Ese fue el final de la última partida. He needed help. The sage Calaveras had given him the maps to find the armature and the core. If anyone knew the true name of the Transcendent Emperor, if anyone knew how to assemble the Sky Ripper, Calaveras did. If anyone could heal Reynardo and render the core safe, at least to its bearer, surely it was he.
Imagino que queda este nivel y luego el nivel final. Así que será un directo corto. For a landing, you would have to continue on foot, muscles aching. Calaveras was a scholar, not a doctor. Could he really save Reynardo from the poison radiating from the lost god's eye he was so recklessly carrying? Oh, this was not a fun way to die. Even if he survived. No one would write ballads about the fox whose knees ached forever, would they? Not unless he paid for it. He hated paying for publicity. Y no sé si es cosa de la historia y de verdad está así, With porque materials like this, he could probably make a really nice pair of barbecue tongs. Or even a sword. juraría que sus gritos cuando mueve la espada suenan como más cansados y más doloridos que antes. Venga ya, empieza todos a la vez. Estos creo que solo dan buffos a los soldados. Los azules. It was chilling walking through the living mountains. There was always noise up ahead. Insects, birds, the croak and flutter of ravens arranging ambushes. But close by, there was only the breeze and the trickle of melting snow. As if every living thing was holding its breath for his poisonous burden to move on. Fuego, ese. Go back to school, said Reynardo. In your next life. No hay más cosas de comida. Ah, mira, lo que veía ahí era tesoro. Puede haber encontrado. No, bueno, creo que lleva en el mismo sitio. Aquí hay tesoro, de hecho. Adiós. Quería hacer eso. No hay nada. Bueno, siguiente. Reynardo had always wanted a flying carpet. This was more like a flying tabletop, but it would do. Me pillaron los dos. Grande. Bien, Jonas. Bien.
dead. Mejor. Tengo un nivel. ¿Qué tiene que ir? Por ahí tenemos... Hostia, estos por aquí. Vamos a ir por los postes, que seguramente hay tesoro. Sí. Doin, 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 doin. Menos algo de comida y de energía había ahí. La energía es lo que utilizas simplemente para los ataques especiales de las armas. Renato rubbed the fruit into his wounds. He felt better already. Hay que ir más rápido en las plataformas estas. A lo mejor la primera vez te hacen el viaje más escénico y ya cuando repites el nivel te lo hace más lento, te hace más rápido. Bueno, pensé que había otra escalera escondida ahí, ¿no? Pero no, es lo una. Espera, puedo ir por ahí ahora que tengo la espada. No, pero la espada ya la tenía de antes, parece. ¿Puedes volver por allá? Por favor. Sería mucho pedir. Eso es. Justo ahora que he desbloqueado la última It was espada time for a little y exploration. no me encuentro ninguna puerta morada. Que son las que se abren con ella. Todo el juego pasándolas de largo porque no tenía la espada y ahora no me... ¿Por qué estoy bajando? Ah, esto es alguno de los... Vale, también. Ah, vale, sí, este puzzle ya lo había hecho también. Hay que abrir aquí. Sacar un paso. See? With enough leverage, you could go anywhere. Esto no se rompe. ¡Ah! Me han pillado entre 4 a la vez. A ver si es imposible contraatacarlos. Venga ya, ¿cómo no lo has parado? I can't be dying, he thought. I'm the hero. No tengo claro si tienes que estar mirándoles cuando haces el contraataque. Pero claro, tener en cuenta el sistema de movimiento, estar mirando justo al que te contraataca cuando tienes varios alrededor. ¡Muévete! ¡Ah! Renato did not feel well. In fact, he felt dead. Se me olvidó, como cuando empiezas a moverte usando solo el dash, se me olvida que tengo que seguir apretando el botón derecho siempre para moverme.
¡Cómete! No ha sido suficiente. Ahí estaba apretando el botón, pero como no sé dónde estaba mi ratón. No sé por qué han tenido que reinventar los controles, con lo sencillo que es hacer los controles de un juego de acción de toda la vida, con las flechas y con el USD y demás. Al final acabas machacando botones hasta que sale algo, como ahora. Sale muy bonito y no he recibido apenas daño, pero ha sido solo machacar botones. Ah, esto era la buena, ya decía yo. Ya recordaba yo que aquí había mandanga de la buena. Incluidos gemas de nivel 2. Pero no puedo equiparlas hasta que no... Espera, soy tonto porque me hago toda la vuelta cuando hay un teletransporte bien majo. As for the gate, well, he could take her. Renato wasn't sure he should have rescued the Pino. He could have had the Sky Ripper. Now all he had was the core, and it was killing him. Energía. Un poquito de vida. Un poquito de nada. Y un nivel más. Voy a decir algo que nos permita un poquito más de resistencia, que no sea simplemente vida extra, porque la vida extra tampoco nos hace gran cosa. Velocidad, tampoco estaría mal, no he hecho absolutamente nada de velocidad. O simplemente más daño, ¿vale? Sí, más daño. Utilizo mucho lo de la cometida contra los enemigos, así que atravesarles y hacerles daño siempre viene bien. The core! Splendid! Croaked Calaveras. Where's the armature? Right, I was kind of hoping you wouldn't need it. No, I don't. It's just a professional interest. We've got much better prismatics than the old TE ever did. So Calaveras was an arcane engineer. He fussed at the core all day. He wrapped it with silver chains, and in front of it, he placed a huge round ruby so that it looked like a monstrous floating eye. Ah, so, what is it? Yeah, I call it the oculum. It's my very first death ray. And it won't poison me? Oh, no, it's completely safe now. Anything I should watch out for? Yeah, try to avoid pointing at any mirrors. As he loaded the oculum onto the Farfarer, Bernardo was a little concerned about Calaveras. People who were utterly sure of themselves, he had found, were either experts or horribly wrong. Or both. But Bernardo only needed to fire the oculum once. He only needed to destroy one ship, the Emperor's ship, and the war was over. Bernardo plunged into the Imperial fleet. He felt the oculum humming. He no longer felt sick. This was going to be fun. Or at least, it was going to be over. Venga, última misión. Que siempre es la flota imperial, ir saltando de nave en nave. Maldita sea. De verdad, nunca me había pasado hasta ahora. No sé si es porque tengo puesto los cascos o alguna otra cosa. Lo que hace que se baje el volumen así. Temptation to fire the oculum until the time came. He could sense its arcane energies yearning to escape the sage's wrappings. But it wasn't eating Me him la puse alive. automáticamente a nivel 2. So that was a plus. He felt good about himself. He'd saved a friend, he'd helped the rebels,
He'd relied on himself, but he'd listened to others. He felt like the right sort of hero. Wise, yet decisive. Calaveras had been so sure it would work. Maybe Pero he could fire it just a few times. no va a No acabar bien. harm in that, right? But only when he absolutely needed to. Esto no va a acabar bien. Oh. No había nadie vigilando ahí. Normalmente hay unos cuantos cuerpos ahí. Estarán aquí. Poco. Mi primera puerta morada. Creo que hay algo bueno. Had that door been opened before? No. ¿Dónde demonios estoy? Nivel, todavía no tengo nivel. Rompe. Esto sí. Esto. Ah, tesoro 8. A magical jewel. Bernardo couldn't wait to find a workbench. Ah. No hay nadie. ¿Desde cuándo se ha puesto esto en cámara lenta? Está sospechosamente vacía esta flota, no hay nadie. Normalmente están... Al menos uno de cada dos barcos está lleno de enemigos. Ah, Renardo's arm was getting tired. The core was no longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. When the ravens swarmed him, it would sometimes fire its death ray. It seemed to be warming up too, firing more and more often. Pero si no disparan ni una He vez. should let it cool off. Yeah, he decided to stop using it entirely. Porque no hay enemigos. Creo que está preparando algún tipo de final irónico. Ah, por fin. Claro. Don't go away. Aparecieron enemigos al final. No sé si es que era aleatorio o qué, o... Nunca me había pasado que no aparecieran en los 3 o 4 primeros barcos. Parece que ahora ya es normal. ¡Pártate! Joder. Bye bye, life, he thought. Hello, emptiness. Ah, eso, se me quería quitarle el culo. Callo. Na 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 na. Hey, hey, hey. Goodbye. Vale. Espérate.
otro sin nada. Pero no puedo llegar ahí si no hay... ¿Habrá otro camino por ahí? Vale, este directamente. This was definitely better than pulling yourself up in a bucket. Estaba parándola. ¿Y por qué no le he quitado el escudo? Si no le enganché directamente al escudo. Ah, pues que está muerto. Ahora sí. Ah, tengo que volver a hacer el camino, porque una vez no me he cargado ahí arriba. Espada de fuego. Muérete. Gracias. No tenía cosido. Odd. The oculum was still hot to the touch. You almost thought it was getting even hotter. Well, that was ridiculous, of course. Oh, va a explotar y me va a matar. He'd only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss. And the Emperor's ship was now in range. Reynardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. And on the deck, yes, that was his Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Reynardo lined up his shot and fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor, too, exploded. Reynardo waited for the beam to stop, but it only got brighter, and the oculum hotter. Frantic, Reynardo pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. That was good. Now the core could cool off, right? Reynardo ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither Empire nor rebels to rule them, the islands slid into banditry. And so began the Second Age of Darkness. Bien. But he'd learned another true thing. The core was powerful, but dangerous if used improperly. Ok. Historia 18. Un hombre que busca el equilibrio, que toma decisiones sabias pero decisivas. Y la caga igualmente. El núcleo es inestable. Por lo tanto es necesario también encontrar la armadura y para eso hay que dejar morir al conejo, imagino. Tenemos 3 verdades, 4 historias. Y There would be sería a cuestión way de to continuar. win. Reynardo could feel it.
He'd have to explore choices he'd never made before he could figure it all out, though. And with that, the book's pages fluttered to the beginning once again. And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Esto es lo mismo que hemos visto. Volvemos a empezar la historia y habría que ir por otros caminos hasta encontrar más respuestas. Y seguramente lo haga, pero ya en mi tiempo libre. No creo que dedique más directos a esto. Ha sido un juego interesante y tendremos más como él. Tengo algunos otros en la lista de espera también para partidas sueltas, no para hacer una serie larga, pero interesantes igualmente. Así que nada, aquí lo dejaremos por hoy en un directo hoy cortito. Esto ha sido... ¿cómo se llama esto? Que nunca me acuerdo, que es un nombre bastante largo. Stories de Path of Destinies. Y esto ha sido un directo de la Ronda de Revan. Como siempre nos veremos en el próximo, que será cuando sea, como siempre, porque no tenemos horarios. Así que nada, en persona nos veremos en León en el próximo fin de semana, en el Market Freak, y a partir de ahí lo que el destino nos depare. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por venir y como siempre, que la fuerza os acompañe. Adiós.